Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández. Bienvenidos a este diplomado en control de constitucionalidad y convencionalidad en materia electoral. El día de hoy me han pedido que platique con ustedes sobre el sistema interamericano y el control de convencionalidad. Hablar un poco sobre los orígenes, el desarrollo y los desafíos que han tenido. Fíjense que ciertamente este es un tema que podría decir que se ha estudiado o se estudia mucho, pero no se termina de ver aplicado exactamente cómo, dónde y cuándo, ¿no? De hecho, hoy en la mañana, bueno, por lo menos hoy en la mañana, no sé si la otra es de ayer en la tarde, pero la Corte Interamericana precisamente ordenó al gobierno de México que tenía que liberar a todas aquellas personas que están en prisión y que no han sido sentenciadas. Y esto es un tema, esto es un gran tema, porque parecería que hay una serie de políticas internas y que hay una serie de estructuras gubernamentales que, que piensan que a lo mejor hay aspectos invasivos y tal vez no se termina de entender que el derecho ya no opera necesariamente a nivel nacional y como local, ¿no? Los ingleses han creado un término que me parece muy simpático, que es global, o sea, que es global y local al mismo tiempo. Tenemos que seguir un parámetro de globalización, pero desde nuestra propia casa, ¿no? Desde nuestra propia casa. Y bueno, pues entraremos a hablar, tal como lo mencionamos, sobre el sistema interamericano y control de convencionalidad. Tal vez valga la pena revisar algunas ideas que fueron formando. Me voy a permitir compartir con ustedes unas láminas que nos van a servir de apoyo, precisamente. Ahí se ve la pantalla, la recepcionalidad de los derechos humanos de fuente internacional. ¿Sí se ve? Sí. Ah, perfecto. Bueno, miren, hay que ir viendo una serie de elementos que creo que son pertinentes a analizar. Por un lado, esta idea de la convencionalidad, sin duda alguna, ha ido tomando mayor fuerza. Y el sistema interamericano, que forma parte de la Organización de Estados Americanos, de algún modo ha tratado de unificar criterios para el desarrollo de toda América Latina, ¿no? Déjenme quitar esto de aquí. Ahí está. Bueno, ha tratado de quitar, le mandan, yo no sé quién activa y quién maneja esto, la recepcionalidad de los derechos humanos de internacional. Ha tratado, la Organización de Estados Americanos ha ido tratando de estandarizar y unificar criterios de orden normativo, sobre todo en protección de derechos humanos. Pero esta idea tampoco es que haya nacido aquí, necesariamente tiene una fuerte influencia europea. Ahorita vamos a platicar un poco de esto y cómo se va dando. Lo que sí es importante es que los derechos humanos parece que tienen como tres fuentes importantes. Primero, lo que llamaremos la constitucionalización, que es la inclusión del derecho internacional de los derechos humanos en sede constitucional. Es decir, estos derechos considerados derechos humanos que están acordados o que se declaran en documentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o los derechos de personas con discapacidad. Todas estas convenciones se incluyen, bueno, de personas con discapacidad no, pero sí hay algunas otras normatividades de derechos humanos que se insertan y se incluyen en nuestra Constitución. Luego podemos hablar de otra fuente que es lo que llamamos supremacía,
que propiamente consiste en la reformulación del principio de supremacía constitucional. Nuestra Constitución sigue siendo la norma suprema que puede incluir estas normas de carácter internacional, pero sobre todo también porque puede ser que los reconozca desde sus principios, como ocurrió, por ejemplo, en el 2008, con las reformas constitucionales que se van dando, de hecho, en el proceso desde el 2008, donde se empieza a hablar del reconocimiento de los derechos humanos. La Constitución antes simplemente otorgaba garantías constitucionales, pero no reconocía derechos humanos. Entonces, esto es una ventaja muy interesante porque es algo que desde dentro de la Constitución se manifiesta y queda claro. Y luego tenemos lo que llamamos el carácter de convergencia interpretativa, que se dirige hacia lo que es el control de convencionalidad, sobre el cual vamos a hablar en unos instantes más, pero quepa y señalarlo que quede ahí, en el que de alguna manera toda la organización normativa que tiene nuestra Constitución y nuestras leyes tendría que, aquí la palabra que se utiliza es convergencia, y diríamos que tendría que estar efectivamente coincidir y coordinarse con todas estas convencionalidades, estos acuerdos internacionales que establecen estos acuerdos comunes. Una vez dicho esto, vamos a hablar un poco de historia. Lo que se llama el bloque de constitucionalidad es una figura que hoy en día existe en México, pero tiene su origen en Francia, en la Constitución de 1958. El Consejo Constitucional estableció esta figura del bloque constitucional, estableciendo un parámetro de validez de la norma. Se refiere precisamente a un conjunto de principios y reglas de valor constitucional. Diríamos una serie de elementos y factores dogmáticos que forman un bloque o una estructura básica a partir de la cual la Constitución protege o reconoce y establece una serie de derechos básicos para todos los ciudadanos. Esta idea del bloque de constitucionalidad que aparece en Francia, que parecería algo como muy curioso, porque ¿qué acaso, por ejemplo, en los Estados Unidos, la Constitución política de los Estados Unidos, bueno, la Constitución o la Constitución francesa del siglo XIX, ¿qué no eran acaso bloques de leyes y de principios? Bueno, propiamente no tenían este carácter de... Eran constituciones muy incipientes, y realmente esta idea del constitucionalismo se consolida hacia mediados del siglo XX, y precisamente por eso se habla de esta idea del bloque de constitucionalidad como una serie de principios y reglas sistemáticos básicos, organizados. En España, hacia 1982, se utilizó la primera vez el concepto de bloque de constitucionalidad, y propiamente se trataba de un conjunto de normas para enjuiciar la constitucionalidad de otra específica. Ahora sí que cuando tenemos conflictos de normas constitucionales, precisamente el bloque permite hacer una interpretación sistemática, o diríamos que efectivamente está organizada, y a partir de esta lógica de bloques podemos ver qué cosa es coherente dentro de esta lógica de derechos básicos constitucionales. En Latinoamérica parece que quien maneja la idea del bloque constitucional es Perú, la primera nación que lo maneja. En 1979 incorpora los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es una cosa interesante el avance que tiene Perú. Hay algunas naciones que a veces pensamos que si no es México, siempre hay un rezago importante. Pero la verdad es que lo que son Colombia, Perú, y a veces un poco Argentina, ya muy rezagado, pero Perú y Colombia han tenido, y sobre todo Perú ha tenido unos avances interesantes en materia constitucional y también en otros avances normativos. Por ejemplo, Perú es de los primeros países en América Latina que hace, y Colombia, que hacen un código de ética judicial, solamente para que vean ustedes que sí hay algunos países donde hay una atención mucho más sofisticada con respecto a la normatividad.
Y en el caso de Perú, pues propiamente Perú incluye en este bloque sistemático de constitucionalidad los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Esto es verdaderamente un avance interesante porque, déjenme decírselos de esta forma, todavía en el 2012, 2013, en nuestro país, no terminaba de verse con claridad esta idea de la convencionalidad y del bloque de constitucionalidad, porque siempre vivíamos con esa especie de dogmatismo en el que nuestra constitución es la ley máxima, entonces no puede haber algo por encima de ella. Pero precisamente esto, porque dicen, claro, es la constitución, establece que también los tratados internacionales y los convenios firmados por el Estado mexicano también serán norma del nivel de la Constitución, ¿no? Que tienen el mismo nivel constitucional, pero siguen considerando de una manera muy enunciativa que la Constitución sigue siendo predominante frente a unos principios. Siendo que hoy en día debemos entender que estos acuerdos o estas convenciones firmadas forman parte de una mística que cubre o que debería estar cubriendo por el sistema, por la Organización de Estados Americanos y esta lógica de la integración de los Estados americanos. Debe haber una mística común en las constituciones de todos y cada uno de los países de América, sobre todo países de lengua española, ¿no? De lengua castellana. El catálogo amplio de derechos fundamentales, pues obviamente tiene que ver con las convenciones. Abarca un ámbito de protección nacional e internacional con vigencia constitucional. Lo que les decía, parece que la Constitución sigue siendo la norma superior y la convencionalidad acepta y les da el mismo carácter o el mismo nivel jerárquico a estas normas, acuerdos y convenciones internacionales en el mismo nivel de la Constitución. De hecho, el bloque y parámetro el bloque de constitucionalidad, como señala aquí la lámina, funge como parámetro de validez constitucional. Parece que se integra entre el exterior, la constitucionalidad, lo que veíamos, que hay una especie de convergencia entre el exterior con la constitucionalidad, que a su vez ha asumido una serie de principios externos, ¿no? Es una figura extraña porque nuestra Constitución asume que nuestra ley máxima es la Constitución, pero a la hora que acepta estos principios y reconoce los otros principios y los enuncia en la Constitución o los asume teóricamente, no de facto, sino se asumen que están ahí, empieza a haber esta integración, tal vez no teórica de una manera clara, pero sí pragmática. En ese sentido, diríamos que el bloque de constitucionalidad y toda la convencionalidad se vuelve una especie de estructura orgánica que, vamos a decirlo así, porque no hay una precisión clara, parece que se asume o no se asume, dando lugar a este debate que me parece en realidad un debate de sordos y un debate es un debate intelectual que de facto no es relevante. Si la Constitución está por encima de los tratados internacionales y la convencionalidad, o es equivalente porque está en la Constitución, lo que sí sabemos es que de facto está operando de manera integrada y además convergente. En ese sentido, hay una coincidencia entre ambos. Esto nos ha llevado, por ejemplo, al análisis de lo que llamamos la constitucionalización de los derechos humanos. ¿Cómo es que conviven las normas sustantivas de fuente nacional con estas normas internacionales? Les decía yo que era de una forma pragmática y además está como envuelta en una especie de mística. Bueno, aquí tenemos que existe el bloque de constitucionalidad y lo que es propiamente la Constitución General y los derechos internacionales o el derecho internacional que incluye todos los derechos humanos. Y
encontramos lo que llamamos el bloque interpretado, que es el parámetro, donde está la Constitución General, el derecho internacional de los derechos humanos, la jurisprudencia nacional y la jurisprudencia interamericana. En ese sentido, podemos decir que estas son las normas integrantes del sistema interamericano. O, bueno, perdón, son las normas integrantes en clave constitucional nacional que desde la Constitución se integran al sistema interamericano. Déjenme mostrarles. Déjenme mostrarles estas otras láminas de acá. ¿Se ve ahí normas integrantes? Sí, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, ahí están precisamente las normas integrantes. La Constitución General, las normas de derechos humanos de los instrumentos internacionales, la jurisprudencia nacional y la jurisprudencia interamericana en atención al principio de persona. José Luis Caballero Ochoa, cuando habla de esto de la interpretación conforme, ¿a qué se refiere esto de la interpretación conforme? Les digo que de manera pragmática es como una especie de interacción orgánica. No podemos decir exactamente sistemática porque tal vez la dogmática y la mística de nuestra Constitución todavía tiene una serie de perspectivas y criterios, pero lo interesante es que estas normas internacionales están presentes como, les decía, como una especie de envoltura o de entorno que cubre la mística de la Constitución desde este punto de vista. José Luis Caballero Ochoa dice, la cláusula de interpretación conforme se puede definir como la técnica hermenéutica por medio de la cual los derechos y libertades constitucionales son armonizadas con los valores, principios y normas contenidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos, signados por el Estado, o sea que el Estado los firmó, así como por la jurisprudencia de los tribunales internacionales para la mayor eficacia y protección. Esa es como la definición académica de una interpretación conforme. Entonces, como verán ustedes, esta especie de interacción, a mí incluso me gustaría llamarla una especie de ecosistema de facto que se va dando, porque nuestra Constitución pues tiene una serie de bases y elementos y ha tenido que irse adaptando a un entorno. Fíjense, yo creo que esta es una buena comparación. Es una buena comparación. Hagan de cuenta que nuestra Constitución es una especie animal y la convencionalidad internacional, los tratados internacionales, la Declaración Universal de Derechos Humanos y todas estas normativas que la Organización de Estados Americanos ha considerado como esenciales y fundamentales que tendrían que estar en todo el sistema, es como si fueran todo un ambiente contingente, es todo un ambiente contingente que hace que nuestra Constitución se adapte a este sistema. Y entonces, claro, se da de facto una interpretación conforme, como la llama José Luis Caballero, y precisamente tiene como esta finalidad de adaptarse al sistema. Por eso les decía que a veces es un poco fuera de lugar esa discusión sobre si la Constitución sigue siendo hegemónica y dominante frente a la convencionalidad de los tratados internacionales. Es como decir que el sistema orgánico tiene un cierto tipo de operatividad, un cierto pH, químicamente hablando, o una cierta estructura biológica, pero el entorno se ha modificado. Y entonces, en realidad, pues sí es el mismo animal, la Constitución mexicana y las constituciones de todos los países de América Latina, pero diríamos que se van adaptando a una realidad
que no habían contemplado en su naturaleza original. Ahora, esto las desvirtúa, pues no necesariamente. Hay un ejercicio de armonización normativa que precisamente esta interpretación conforme es como tratar de encuadrar o encardinar una idea con la otra, que tampoco es tan complicado en ese sentido. La idea de una garantía frente a un derecho humano, pues sí hay que repensarlo. De hecho, piensen ustedes que el juicio de amparo se transformó de ser un juicio de garantías en un juicio de derechos, ¿no? Y en este sentido, esta armonización parece que va eliminando jerarquías en normas sustantivas, lo que es la Constitución frente a este entorno. Por eso les diría, es una adaptación que se va dando. Y la aplicación conforme al criterio de mayor beneficio o protección es el que se va a aplicar finalmente. Si nuestra Constitución contemplara mayores beneficios pro persona a los ciudadanos en el entorno frente al entorno que está proponiendo la Organización de Estados Americanos, pues obviamente se preferiría la Constitución a, a la convencionalidad, ¿no? Eso en cuanto que pudiera darse esta estructura de armonización. Ahora, hay algunos autores que se han metido y han tratado de sistematizar o axiomatizar o categorizar. Yo creo que la palabra más adecuada sería como categorizar. Y hablan de una interpretación conforme en sentido amplio, una en sentido estricto y también consideran la inaplicación, ¿no? En el sentido amplio, pues se considera el criterio de preferencia normativa. Frente a una interpretación conforme en sentido estricto, por ejemplo, aquí se habla del amparo de revisión 806, diagonal 2017, se habla de las instituciones, que habla de las instituciones de crédito, hay una adecuación normativa para lograr la compatibilidad constitucional. Es decir, mientras que en un sentido amplio, pues no hace falta modificar la ley, porque la norma es bastante amplia en sus términos, son términos indeterminados, y la interpretación conforme se puede dar de una manera muy cómoda. Frente a una interpretación más en sentido estricto, es que los términos no son tan amplios, sino que son más acotados, y en ese caso tal vez habría que remodificar las normas constitucionales para que pudieran encuadrar en las líneas dogmáticas de la convencionalidad. Y por el otro lado, pues también se habla de esta inaplicación o invalidez, cuando se habla de que no es posible la armonización y se puede declarar la inaplicación de control difuso o invalidez en cuanto a control concentrado. Inaplicaciones que no se podría aplicar en los juzgados, de distrito. Y, por ejemplo, estoy ahorita poniéndoles un ejemplo que cabría en esta inaplicación. Sin embargo, la Corte luego lo ha modificado todo, ¿no? La inaplicación, por ejemplo, en el Código Civil de México se considera la categoría de personas sin capacidad jurídica. Dentro de estas personas sin capacidad jurídica están los menores de edad y las personas con discapacidad severa de orden mental que podrían ser declarados en estado de interdicción. En ese caso, esas personas eh, no podrían tener personalidad jurídica. Pero existe una convención americana de personas, es la Convención de Personas con Discapacidad. Y esta convención de personas con discapacidad señala que todas las personas con una discapacidad, cualquiera que sea, entre ellas las severamente mentales, no pueden ser discriminadas y tendrían que tener los mismos derechos que una persona que no tiene ninguna discapacidad mental. En primera instancia en México,
cuando vemos estos casos, generalmente los jueces de primera instancia inaplican, no consideran el control difuso ahí porque el Código Civil no se ha modificado en cuanto a estas restricciones. Pero es muy curioso porque cuando vamos a la Corte, y esto, por ejemplo, ha estado ocurriendo desde el año 2014, más o menos, desde el año 2014, pues ya a nivel de la Corte no es que se dé una invalidez, sino que la Corte ha ido cediendo o ha ido aceptando estas formas de respeto a los derechos humanos en cuanto a la convencionalidad. Y, por ejemplo, ha hecho ha ido adaptándose a la convencionalidad. Y les digo el caso, por ejemplo, el de 2014 es muy interesante, porque si la persona con discapacidad, siempre y cuando se dé un ajuste razonable a su condición y se le dé un apoyo y una asesoría ajustada a sus condiciones, esa persona puede incluso disponer de su patrimonio y de su persona y no ser declarada en estado de interdicción. Les digo, esto a nivel nacional todavía es muy delicado porque no se ha modificado el Código Civil. Existe esta convencionalidad y parece que en primera instancia pues prefieren que se inaplique, que no exista este control difuso para que se lo apliquen desde la primera instancia, pero ya cuando llega el asunto a la Corte, pues se da una coordinación. Y lo que pasa es que en ese caso es un poco más complicado porque ciertamente no podemos equiparar todos los casos, habría que hacer un análisis clínico de esas circunstancias, ¿no? Eso es en cuanto a este tipo de normas. Y precisamente en torno a este ejemplo que acabo de dar, podemos hablar precisamente de normas discriminatorias. Cuando el legislador ofrece un trato diferenciado, implícito o explícito, no justificado, las normas será discriminatoria y no admitirá ejercicio de interpretación conforme. Esto les digo que por lo menos ocurre en una primera instancia, pero luego puede llegar a nivel de la Corte y considerarse en otro nivel. ¿Qué consecuencias puede tener la interpretación conforme? Bueno, pues los destinatarios, que serán todas las autoridades de México, pues tendrán que obedecer esto. Tal vez con el tema de la discapacidad no ha funcionado tan precisamente, pero yo creo que la aparición de los protocolos de atención a grupos, los protocolos de atención a grupos prioritarios son un buen ejemplo de cómo hay que ir modificando las actuaciones de las autoridades mexicanas para irlos sensibilizando en la cultura de la convencionalidad y del sistema interamericano. El objeto, que los derechos reconocidos en la Constitución y en el derecho internacional puedan tener esta interpretación convergente y que sean vinculatorios, que haya un mandato constitucional, aunque en la actualidad parece que explícitamente no existe, pero implícitamente parece que se habla de eso. Es como esos chismes de familia que todo el mundo sabe que está pasando algo, pero nadie lo dice. Entonces parece que fingimos que no lo hay. Y esto es un gran tema para los que estudian Derecho Constitucional, porque por un lado como que quieren ser muy radicales en la terminología, pero de facto está ocurriendo otra cosa, ¿no? Y luego lo que llaman la aplicación hermenéutica, que es precisamente tratar de conciliar estos principios con la, con la Constitución. Como verán, esto en un primer momento, tal como lo pueden ver. Ahora, precisamente debe haber un equilibrio. ¿Y quiénes son, a final de cuentas, los agentes de cambio o los que van a lograr esta interacción? No quedándose en el formalismo de la Constitución lo dice, nuestro Código Civil lo dice, y tampoco solamente la postura de reconocer el derecho internacional, sino que
de facto, el que debe de lograr esta sincronización, esta convergencia de normatividades del sistema interamericano con la normatividad constitucional, pues a final de cuentas es un juez. El juez es aquí el que tendrá que ser el agente de integrador y el agente de cambio. Bueno, antes de seguir, no sé si hasta aquí alguien quiere hacer algún comentario sobre lo que hemos estado platicando. Raúl Pablo, ¿no? ¿Te ha parecido confuso? ¿Te ha parecido clarísimo todo? ¿O hay algo? Esto ya lo vieron en algún otro momento. Pues me ha parecido interesante, profesor, sobre todo este tema de la interpretación conforme, como lo hemos estado analizando. Sí, pero en cuanto a qué, o sea, fíjate, por ejemplo, esta idea, por ejemplo, de los derechos de las personas con discapacidad y que todos son iguales ante la ley, pero es curioso que exista, por ejemplo, todavía leyes como el Código Civil que haga estas distinciones y que excluya a ciertas personas en ciertas condiciones por el tipo de discapacidad. Y es ahí donde viene todo ese juego de creatividad, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Ricardo Araujo? Bien, doctor, digo, me ha parecido interesante los temas desde que iniciamos con la parte de lo que es pues la convencionalidad a través de la Comisión Interamericana o de esta parte de igual en lo que se refiere al a lo que se refiere aquí al criterio de interpretación conforme, a veces con el criterio pro persona. Bueno, siempre me ha parecido a veces, digamos, cómo interpretar a veces conforme o principio pro persona cuando hay una víctima y cuando hay un victimario, por ejemplo. A mí me ha causado duda ahí esa parte de cómo hacer esa interpretación eh, a favor de la persona, pero ¿de quién? De la víctima o del victimario, y aquí en la interpretación conforme también, digamos, es a quien interpone o cómo es esta parte, ¿no? Y es algo que siempre me ha quedado, digamos, en el vacío, nunca lo he cuestionado, ¿no? Sí, fíjate que esto, Ricardo, que estás comentando, hay una serie de estándares probatorios que, por ejemplo, está considerando la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y estos estándares probatorios son esta mística, vamos a decir, que está alrededor de la Constitución, pero la Constitución no los termina de asumir porque tienen una dogmática jurídica preexistente. Me explico. Entre los estándares, déjame ver si aquí, denme un segundo, se los voy a mostrar. Bueno, por lo menos se los voy a enunciar. Denme un segundo para que no me equivoque. Aquí está. Vamos a ver. Creo que esto puede ayudar a entender estos criterios. Miren, déjenme compartirles este par de láminas. Esto es algo que nuestra ley, nuestra Constitución no considera. Pero a mí me parece que es un ejercicio interesante de cómo podríamos coordinar la convergencia de ciertos criterios de convencionalidad con nuestra Constitución y con nuestras leyes nacionales. Hay una especie, en México, por ejemplo, cuando alguien ha violado un derecho humano, por ejemplo, los secuestradores, personas que
han cometido ilícitos, desaparición forzada, todo este tipo de cosas, o discriminación, lo que se busca es un presunto responsable, como lo acabas de marcar, Ricardo, y se trata de aplicar una sanción a estas personas. Pero fíjate que hay una cosa muy interesante en los criterios en el estándar probatorio de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana tiene un criterio de evaluación de pruebas que, por ejemplo, a diferencia del proceso penal, no busca un responsable, porque a veces puede ocurrir que ni siquiera lo tengamos, no tengamos a un indiciado o a un presunto responsable de haber cometido el daño. Pero fíjate que es interesante porque la Corte Interamericana lo que trata es de proteger los derechos humanos. Y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también reconoce derechos humanos y los debe de proteger. Pero como tú dirías, si yo no tengo de pronto un responsable directo, ¿cómo puede ser que se puedan proteger esos derechos humanos? Y fíjate, el estándar probatorio de la Corte Interamericana, no sé si ustedes ya lo habían visto, señala, los estados no comparecen como sujetos de acción penal. Es decir, aquí no entra en juego el principio indubio pro reo. ¿Por qué? Porque no haya nadie a quien se le esté acusando y se le esté juzgando. De hecho, no es necesario que se identifique individualmente a las personas responsables de los hechos, ¿no? No tiene aplicación los principios de presunción de inocencia e indubio pro reo. ¿Por qué? Porque no tenemos a nadie a quien juzgar. Pero la Corte Interamericana lo que trata de ver es si efectivamente se violaron derechos de las personas. Y a partir de determinar que sí se hizo esa violación, ordenar al Estado que restituya esos derechos violados. Fíjate, no se aplica el estándar de prueba más allá de toda duda razonable, pues es suficiente que el juzgador llegue a la convicción de que son veraces, verosímiles los hechos y violaciones alegadas al caso concreto para resolver a favor de los particulares, de las personas, de los ciudadanos. Entonces, esto nuestra ley, nuestra constitución y nuestro sistema procesal no lo contempla, no lo entiende, pero no lo prohíbe. Claro, tú me puedes decir, es que los operadores jurisdiccionales no pueden hacer lo que la ley no les prohíba, sino solamente lo que la ley les ordena. Pero si hay un bloque constitucional o un bloque de constitucionalidad que integra las convenciones, la convencionalidad, y la forma en que opera esa convencionalidad, ese ambiente lógico de la convención, que tiene ciertos elementos característicos como este del estándar de la Corte Interamericana, de alguna forma permean también en las formas de valoración de los hechos en México. En concreto, por ejemplo, en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hay un caso que yo no sé si ustedes lo han visto, que es el caso Iliatenco, en Iliatenco Guerrero. Es de una persona que fue presidenta municipal e iba por la reelección. Y en la campaña, a 6 días antes de llevarse a cabo la elección, pintaron prácticamente todos sus promocionales, le pusieron bigotes, barbas, le pusieron fuera las viejas no saben gobernar, fuera Ruperta, una serie de cosas, ¿no? No había prueba de quién pintó eso. La candidata perdió frente a un candidato, apellido Cantú Leal, que
que decía y se deslindó de la pinta y los ataques a los carteles de la candidata. Y la sala regional y la sala superior no tenían a quién juzgar y condenar. Pero, fíjate que es muy interesante, el caso Iliatenco es un caso interesante. La magistrada Liz Soto Fregoso, que era la encargada del proyecto, hizo una valoración de pruebas muy interesante y que podríamos decir que traslada la lógica de la protección de los derechos, porque la Corte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al igual que la Suprema Corte de Justicia, son tribunales constitucionales. Tienen que proteger los derechos humanos. Y aunque no haya una persona responsable, tiene que restituir los derechos violados. Y precisamente lo que vieron es que esos derechos parece que sí se violaron. Y fíjate, es curioso porque ese estándar probatorio orienta la forma de resolución del tribunal, de la sala superior, que, repito, tiene obligación de convencionalidad y de hacer una interpretación conforme. Y si hay esta interpretación conforme y yo tengo que proteger los derechos, la Constitución dice que nadie puede ser juzgado sin un debido proceso y sin un juicio. Bueno, pero aquí no estamos juzgando a nadie. Sin embargo, los tribunales tienen que resolver y proteger los derechos. Si hay una convencionalidad sistemática, esta forma de razonar y proteger los derechos en la convencionalidad, fíjate que es interesante porque es un caso, el caso Iliatenco permea esta lógica de la protección de los derechos a pesar de que no hay un responsable. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo la sala? Bueno, la sala regional anula las elecciones. El Partido del Trabajo va y pelea que no se las anulen, pues ellos ganaron. Pero fíjate que aquí está lo interesante. No se anula la elección para castigar al Partido del Trabajo. Se anula la elección porque se violaron los derechos de la candidata a ser votada sin violencia política de género. Claro, nuestro sistema en el que si no hay un responsable, no puedes castigar. Fíjate qué interesante este tema de la interpretación. Nuestro sistema asumiría que no puedes castigar a nadie sin un debido proceso. Pero aquí se anuló la elección no por castigar a los integrantes y al candidato del Partido del Trabajo, sino porque se violaron los derechos de la candidata. Y tú me puedes decir, bueno, pero es que esa reivindicación de los derechos está afectando los derechos de los que ganaron la elección. Pero en una lógica de interpretación conforme, hombre, hasta yo te lo diría, tal vez hubiera hecho falta un poco de empatía y ser empáticos los del Partido del Trabajo diciendo, mire, yo no pinté nada de lo que se hizo aquí, pero reconozco que sería injusto que compitiéramos en las elecciones cuando alguien la está dañando a usted, que no soy yo, y siempre pensando que fuera del Partido del Trabajo, no soy yo, no sé quién habrá sido, pero sí le afectaron y obviamente la contienda parece que no está en las mismas condiciones, ¿no? Fíjate qué distinto hubiera sido que el Partido del Trabajo hubiera dicho, ¿sabe qué? Sí estoy de acuerdo, que se anulen las elecciones porque fue una conducta poco noble. Y te voy a decir una cosa, Ricardo, sí,
se anularon las elecciones, volvió a haber elecciones y ganó el Partido del Trabajo. La candidata Ruperta perdió, ¿no? Pero fíjate que es interesante. El hecho es, dicen, bueno, claro, pero es que no es determinante todo lo que pasó con los carteles para que ella perdiera, ¿no? Pero como dice el estándar, y aquí lo señala, el estándar de prueba de la Corte Interamericana, señala que es lo que es la probabilidad prevalente. O sea, con que haya una posibilidad de que sí haya afectado una condición, pues en razón de proteger el derecho violado, aunque no se tenga una prueba tajante, se puede hacer válida. Implica que entre las diversas hipótesis posibles en torno a un mismo hecho, deba preferirse aquella que cuenta con un grado relativamente más elevado de probabilidad y con la finalidad de lograr que la verdad judicial o una verdad formal se acerque tanto más posible a una verdad histórica o una verdad material, ¿no? Que es lo que está señalándose en este estándar probatorio. Entonces, fíjate que ahí, por ejemplo, los formalistas te dirían, oiga, ¿y por qué tenemos que seguir ese estándar si la Constitución no lo asume? No lo está diciendo. No, pero si la lógica del entorno de la Organización de los Estados Americanos, la lógica es proteger los derechos humanos, ¿no? La Constitución me dice que yo no puedo enjuiciar a nadie ni castigarlo sin un debido proceso. Pero fíjate, la anulación de la elección no es un castigo para los del Partido del Trabajo. Es la anulación de la elección en razón de la violación de los derechos. ¿Te fijas? Parece que siempre resolvemos judicialmente para castigar a alguien, como lo acabas de señalar hace rato. Pero en el caso de la protección de los derechos humanos y de la convencionalidad, podríamos cambiar el modelo lógico. Claro, la Constitución no lo dice explícitamente. Sin embargo, es un mecanismo de protección de derechos que convencionalmente se asume implícito en lo que se firma por la convencionalidad. Si somos parte de la Organización de los Estados Americanos y formamos parte del sistema interamericano, pues asumimos que sus reglas de operación jurisdiccional y sus estándares probatorios también son válidos, ¿no? Tal vez no haría falta expresamente manifestar este hecho. Y esto sería un ejemplo de una interpretación conforme que además reivindica unas condiciones de derecho. No sé cómo lo ves, Ricardo, ¿te parece extraño todo esto? Me parece muy interesante y sí me queda más claro con esta explicación. Yo podría poner un ejemplo, digamos, personal, si me lo permite, que está relacionado ahorita con la controversia en contra del Plan B. Y Adelante. aquí nosotros, yo formo parte del servicio profesional del INE. Ajá. Entonces, interpone el INE la controversia constitucional contra el Plan B. Y en ese sentido, como trabajadores, nosotros interponemos un juicio de amparo, ¿no? Sí, sí. A esta controversia. Y se solicita la suspensión provisional y la resolución de un juez constitucional, que todavía estaría por recurrirse, es desechar la demanda. Nos desecha la demanda por una razón, liga, digamos, que está la controversia constitucional y que no hay una afectación real porque estamos bajo la protección y el amparo de la suspensión que se concedió en la controversia constitucional. Ok, sí, sí. Y por esta razón no hay una afectación y entonces nos desecha. Ahora, usted mencionaba algo que me parecía interesante, la posibilidad prevalente. Yo diría dos supuestos. ¿Qué pasaría si el 19 de abril esta suspensión que fue concedida por una controversia constitucional que nosotros no solicitamos ni en los términos,
y se modificara y finalmente se levantara esa suspensión y concluyera el plazo que nosotros tenemos de 30 días para interponer nuestra demanda de amparo. Ahí, pues, pienso que podríamos estar en esto de la posibilidad prevalente, si es que muy bien o mal no lo entendí, ¿no? O sea, ahí finalmente habría una afectación y ya no habría un modo de cómo, un recurso efectivo de cómo hacerlo valer por un lado, si esto ocurriera así. Y tenía otro supuesto que ahorita se me está yendo, que es el de que el INE, que se revoque la suspensión o que el INE se desistiera de la controversia, que pudiera ser otro supuesto. Los dos, ninguno están finalmente bajo nuestra, incluso dice que son los mismos actos también, los mismos actos reclamados de la controversia a los que nosotros planteamos, pero producto de esta controversia, el INE emite un acuerdo donde ya va realizando una serie de acciones y eso lo suspende la controversia constitucional o la suspensión concedida en la controversia constitucional. Entonces, ahí me parece que quería plantearlo como ejemplo, no sé qué tanto quepa, pero finalmente creo que cabría la posibilidad de utilizar pues criterios de convencionalidad. En este caso, a mí me parece que hay una violación, máxime que hay pues varias suspensiones concedidas por las mismas razones en otros distritos o en otros circuitos, ¿no? Sí, fíjate, Ricardo, que te voy a decir una cosa. Este sexenio se ha caracterizado por algunas acciones que obviamente son inconstitucionales. Por ejemplo, un poco abonando esta circunstancia, y creo que sería, digo, tal vez puede acabar en una cosa parecida a esto. Si tú recuerdas a muchos servidores públicos del gobierno federal, en el momento que entra el presidente López Obrador, se dice que nadie puede ganar más que el presidente. Pero nunca justifican por qué es el monto ese definido. De hecho, los de Morena dicen, no, es que sí hay un estudio y una serie de cosas, pero no te lo puedo decir, no, yo no lo conozco. Yo no lo sé, pero sí otros sí. Pero en realidad no existe tal estudio para decir que el presidente gane esa cantidad de dinero específicamente, ¿no? Y lo interesante es que a muchos servidores públicos, ahora si tú platicaste tu parte de la vida, yo te platico la mía. A los servidores públicos nos quitaron el fondo de separación, nos quitaron el seguro de gastos médicos y nos bajaron el 30% del sueldo. Todo esto es inconstitucional. Todo esto es inconstitucional. Y lo interesante, pues claro, porque son derechos adquiridos, ¿no? Y se viola el principio de trabajo igual, salario igual, ¿no? La Corte no ha terminado de resolver esas controversias. O sea, la gente que sí impugnó y demandó, ¿no?, y pidió el amparo, pues de facto, pues ya no recibe el sueldo. Pero si tú pones un poco de atención, la Corte no ha resuelto eso. Eso se va a resolver el día que este presidente salga del gobierno mexicano. El día que se acabe el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se van a desatar un montón de asuntos que están ahogados en la Corte, que están ahogados en tribunales. Yo no dudaría, Ricardo, que esto pudiera tener un mismo cauce. La ventaja que tienes es que falta menos para que esto ocurra. Pero efectivamente me parece que legalmente hay una serie de incoherencias y ha habido también una falta de participación activa porque tiene más motivos políticos que jurisdiccionales, ¿no?
Ahora, en concreto, efectivamente, lo que pasa es que hay que ver cómo se resuelve. Sí, y yo conozco este tema, creo que además fue un amparo con 2,000 casos, ¿no? Yo no sé, ¿lo presentaron como acción colectiva, Ricardo? Sí, pero finalmente por bloques, digamos, en bloques colectivos de varios, en distintos lugares, ¿no? Sí, sí. Yo conozco uno de los abogados que llevó ese asunto. Debe estar muy bien pagado, porque sí era una cantidad muy grande de amparos. Por lo menos me habló de 2,000 amparos. Claro. Sí, a mí lo que me pareció curioso es ese ligar la suspensión que está concediendo producto de la controversia y no permitir, digamos, que operara otra suspensión. Eso me pareció curioso, sobre todo porque había visto otras suspensiones ya concedidas y no se metían como a esa parte a ligarlo directamente a una controversia. Entonces, digamos, esa parte como que no me quedaba muy clara. No, es que sí son formas confusas, ¿eh? Fíjate que, a ver, te voy a poner un ejemplo mutatis mutandi, un poco más aterrizado que incluso va mucho con el tema de derechos humanos. Yo no sé si escuchaste tú de esta sentencia de Cholula, Puebla, del poliamor. ¿Has oído hablar de ella? Es una sentencia interesante porque el Código Civil establece, bueno, define lo que es matrimonio y concubinato. Y en ambos casos se señala que es una relación con otra persona, solamente de dos personas. Y a la hora de pedir el informe, ¿no? El informe de oficio, que se le pide al gobernador y al Poder Legislativo, cuando se les presenta que hay un acto reclamado pidiendo el amparo y que el acto reclamado es las definiciones que están en el Código Civil sobre matrimonio y amparo, digo, matrimonio y concubinato, tanto el gobernador como el legislativo dicen es una norma heteroaplicativa y no está en el supuesto. Es decir, la persona poliamorosa no ha ido a pedir casarse con otras dos personas. O sea, no se le ha hecho la discriminación porque no se ha colocado en el supuesto. ¿Sí me cachas? Entonces, en ese sentido, por lo menos en ese sentido, parece que tiene lógica. Pero dice, yo estoy pidiendo el amparo porque parece que como está anunciado, está entrando en categorías sospechosas que son discriminatorias. ¿Me cachas? Entonces, aquí es muy interesante porque efectivamente no estás en el supuesto. No estás en el supuesto, pero tal vez habría que abordar el, la ley, no tanto por vía de que te hayas colocado en el supuesto, sino que la ley misma es discriminatoria. O sea, la reforma del Plan B es discriminatorio. ¿Por qué? Porque, y fíjate, hay una serie de cosas que podrían ser muy interesantes. Yo no sé si, yo creo que ya revisaste el Plan B, pero, por ejemplo, a mí me parece intrigante que efectivamente desaparece el puesto de secretario general en cuanto a los servidores, a los funcionarios. Pero si te das cuenta, el resto del Plan B nunca elimina las funciones del secretario general, ¿cierto? Sí, y parece que ahí habría una desorganización, porque si no existe el cargo, ¿por qué tiene funciones? Y se ve que estaba dirigido a Jacobo, ¿no? Ese despido estaba directamente. Entonces, a mí me parece que incluso se pueden abordar estos aspectos desde un punto de vista discriminatorio, porque además va dirigido, ¿no? O sea, no es una ley orgánica, o no es una reforma estructurada de una manera orgánica. Tiene contradicciones internas, ¿no?
y de la noche a la mañana hace despidos sin establecer la funcionalidad y la organización de funcionalidad que requiere el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Pero fíjate, o sea, ¿a qué voy con esto? No digo que esa sea la solución, pero quiero decir que hay otras formas de protección de este tipo de asuntos desde una mecánica de derechos humanos y de control de convencionalidad. Claro que hay que replantear y formularlo, y me parece que el Poder Judicial no lo va a hacer por tema político, pero aquí tal vez hay que echarle un poco de imaginación por parte de los litigantes y señalar que tal vez no va por esa parte, pero sí podría ser discriminatoria esa reforma en plan B, y estarías dándole un golpe mortal por otra vía, que no es la de si es constitucional o inconstitucional la norma en sí misma, ¿no? Sino todo lo que está implicando. En fin, creo que ya me fui un poco más de esa área, pero creo que son buenos ejemplos los que se han estado dando porque precisamente ayudan a entender esta interpretación convergente, ¿no? De constitucionalidad. ¿Hace sentido lo que te dije, Ricardo? Sí, muchas gracias, doctor. Leslie, te escuchamos. Hola, buenas tardes, maestro. Un poco abundar al tema y en especial al que comentaba Ricardo. Solo plantear la situación de varios de los trabajadores del Instituto Nacional Electoral y de todos aquellos que les está en este momento afectando la reforma que se encuentra en controversia constitucional y en acción, en una acción de inconstitucionalidad. Pero en específico en la cuestión de la controversia y de todos los que han presentado amparos desde la perspectiva de la afectación de derechos humanos a todos los trabajadores del instituto y que en varios casos también han sido desechados y que me imagino que igual que en el que te encuentras tú, presentaron una queja y siguen su curso. No es que el término siga corriendo en virtud de que fueran darse estas dos circunstancias. Una, de que si se desistiera el Instituto Nacional Electoral sobre la controversia o que la suspensión provisional decretada por la Corte llegara a levantarse, el término siga corriendo sobre este primer juicio de amparo. Es decir, en este momento las normas que están siendo controvertidas o esta reforma tienen el carácter de autoaplicativas, ¿no? Es decir, por el hecho de haber entrado, no sé si estoy mal, por el hecho de haber entrado en vigor. No han entrado en vigor porque están suspendidas. Si llegara a ser el caso, cambia la naturaleza de la norma, ya son heteroaplicativas. Entonces, ya estaríamos en el otro supuesto de ahora sí, en la entrada en vigor, de las normas, ya su naturaleza cambió y entonces ya es una afectación ahora sí en la aplicación de la propia norma en la vida del ciudadano o en su esfera jurídica y nuevamente empieza a correr el término, si lo vemos en, en esas palabras más simples, y por supuesto que se tiene el derecho de nuevamente poder interponer el amparo, ¿no? Pero ahora en el carácter de que la norma ya está en vigor y ya está siendo aplicada, ¿no? En este momento no, y ese derecho se ejerció porque la norma, por el solo hecho de haber sido publicada, por haber tenido todo el proceso legislativo, bueno, pues ya era vigente, pero todavía no tenía efectos de aplicación. Si llegara a suceder eso, nuevamente se podría presentar el juicio de garantías, ¿no? Ese sería mi comentario. De hecho, algunos compañeros que hemos apoyado a personas que están trabajando o que forman parte del Instituto Nacional Electoral, estamos
promoviendo amparos. Nos ha sucedido en algunos casos, precisamente también la cuestión del desechamiento, presentamos las quejas, pero hemos tenido suerte, si lo vemos de esa forma, en que en otros casos el juez de amparo sí las ha aceptado, y incluso lo sacamos de un razonamiento de uno de los casos sobre lo que ahorita estoy comentando, ¿no? Porque, uno, sí puede ser vigente el juicio de amparo, o sí es procedente el juicio de amparo desde el punto de vista de los derechos humanos, y hacen un razonamiento de interpretación conforme, un primer razonamiento para darle entrada, y, y la cuestión de la norma autoaplicativa y heteroaplicativa, que incluso nosotros la estamos haciendo en algunos de los recursos de queja que se han presentado donde no los han desechado. Ese sería mi comentario. Gracias. No, pues muchas gracias, Metri. Efectivamente, pues ahondó y ahí va. Está el punto, y ahí está precisamente. Sí podría ir como, sí se podría dar el amparo. Claro que habría que ver cómo se presentó ese amparo, ¿no? Y yo creo que yo estoy de acuerdo con Mesli. Podrías afirmar que se violaron derechos humanos precisamente con esa reforma del Plan B. Pero ahí hay que sentarse a hacer todo un análisis mucho más a detalle. Bueno, Ricardo, levantaste la mano. Adelante. Sí, únicamente agradecerle a Mesli también el comentario. Gracias, doctor. Y sí, esta parte yo no la he terminado de estudiar y de entenderme. Me parece muy interesante lo que comentabas en este razonamiento de si es posible que el término se suspenda. Esa es la parte que a mí no me quedaba claro, si era posible que se suspendiera el término. Para mí que seguía corriendo porque únicamente eran los actos los que se suspendían, pero si es así, me da para investigar por esa vía, ¿no? De la suspensión del término que comentas. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Mitri. Bueno, pues si les parece, vamos a continuar, porque además les quería yo decir, me pidieron que comentara con ustedes que esta sesión, bueno, este tema se había colocado en 2 días, pero solamente vamos a dar este día tratando de agotar esta sesión, en esta sesión el contenido de los dos temas. Entonces, pues si me permiten, voy a meterle un poquito más de velocidad para tratar de abarcar el contenido. Y vamos a ver. Entonces, ¿quiénes son los que van a ayudar a establecer esta relación? Esta integración, pues probablemente los jueces, y se puede decir que el juez es un agente de cambio social que va a llevar y ejercitar esta interacción de interpretación conforme, ¿no? Y pues hemos visto que se han ido dando, y aquí es interesante que tanto en la sala superior como en las salas regionales, se han ido integrando esos elementos de que los criterios interamericanos. Entonces, pues se ha seguido interpretaciones en cuanto al, por ejemplo, la interpretación del criterio, lo que llaman criterio de interpretación, que es el ejercicio interpretativo que es más favorable o menos restrictivo, ¿no? En el que no me vas a solucionar el problema porque no tienes un responsable o un presunto responsable, un indiciado. Pues más bien en este caso hay que ver la preferencia a la persona, ahora sí que indubio pro víctima, vamos a decirlo en ese sentido, hay que ver una preferencia a la persona que va a ser más afectada. Algunas opiniones: cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento. Lo que les decía, puede haber casos en que el Estado mexicano no sea responsable, no está siendo llevado como un indiciado o un presunto responsable, y lo que está ocurriendo es que
a lo que buscamos es la reivindicación del derecho. En todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional. Y esto es precisamente lo que van haciendo las y los jueces, las y los magistrados en nuestro sistema. Y hay que ir viendo, este es un ejercicio verdaderamente interesante, porque hay que ver cómo van consolidando estos mecanismos. De ser posible, la armonización debe aplicarse al criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos, más que hablar de sancionar a alguien. Entonces, esto va con esta línea de lo que habíamos platicado. Se platiqué el caso Iliatenco, aunque no tengamos al responsable de un partido político o del Estado. En caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción, ¿no? Te estoy anulando las elecciones, Partido del Trabajo. Bueno, a ti no. Estoy anulando las elecciones porque hubo un daño a los derechos de la candidata. Y en ese caso, pues, es una restricción menor. Si tú realmente ganaste legalmente y ganaste sin desventajas, lo que yo trato de hacer es de restablecer, reivindicar el derecho de la candidata, poner otra vez las condiciones, que participen otra vez los dos, y bueno, ya ganaste, pero sin estos daños a la candidata, ¿no? En esta segunda vuelta o en esta segunda elección que se está dando. Amplitud en el marco de reconocimiento de derechos fundamentales. La Constitución no tiene una lectura taxativa, sino que precisamente puede ampliarse en ese sentido, porque si asume ciertos criterios, bueno, si asume la norma, pues de esta forma pues puede lograr este aspecto. Y bueno, vamos a adentrarnos ahora en el control de convencionalidad y la convergencia interpretativa, que ya vimos que la tienen que hacer los jueces. Vamos a hablar ahora sí ya en directo del sistema interamericano. Y esto en razón de que podemos establecer el control de convencionalidad y la convergencia interpretativa. ¿Cuál es el objeto? Pues proteger los derechos humanos reconocidos en el Corpus Juris Interamericano. Todos los países que forman parte de la Organización de Estados Americanos están protegidos con ese Corpus Interamericano. ¿Qué tipo de control se va a dar en este caso? Pues el control duro o control concentrado de convencionalidad, sobre todo si lo va a llevar la Corte Interamericana, ese es el control duro, pero también se esperaría que se llevara a cabo un control difuso en los tribunales del país en el que se haya, el país que sea integrante de la convención. ¿Por qué hacemos esto? Pues para velar y respetar los derechos humanos y a su vez garantizar la aplicación del efecto útil en los tratados internacionales y principio de bona fide. O sea, que logremos esta interacción adecuada. ¿Qué es esto del efecto útil? Que la convención no sea, que la convención no se vea mermada o anulada por la aplicación de leyes contrarias a su disposición objetivo fin, ¿no? Oiga, es que la Constitución o nuestras leyes secundarias dicen tal cosa. Bueno, precisamente el efecto útil es que tú, jueza, juez, magistrado, magistrado, integres estos criterios. Digamos que tienes que lograr esta armonización. Nadie te la va a dar. Pues, imagínense, además sería muy ocioso tratar de reestructurar todas las leyes en estos acuerdos, cuando en realidad es una función pragmática y operativa, más que formal. El producto de la disposición normativa es precisamente que sea interpretada y dotada de contenido para que pueda adecuarse o coordinarse con la normativa de los estados integrantes. Es un trabajo interesante y no es imposible porque, les repito, el lenguaje jurídico tiene conceptos indeterminados. Por lo tanto, su forma de interpretación no es restrictiva. Tiene una gama y una posibilidad y una amplitud de interpretación posible.
Ahora, ¿qué elementos componen el Corpus Juris Interamericano? Pues vamos a ver, los insumos directos, digamos que son la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y todos estos protocolos que hemos visto de personas con discapacidad, de personas de atención prioritaria, de grupos LGBT, etc., etc., etc. Indirectos, protocolos adicionales del Sistema Universal de Derechos Humanos, por ejemplo, Hacienda Verde contra Brasil. Hay una serie de protocolos que son secundarios, que no son tan directos, pero se acuerdan cosas que son complementarias. Y jurisprudenciales, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el famoso caso Radilla o cualquiera otro que pueda incluso servir de manera análoga. Todos esos habría que integrarlos o contemplarlos. Repito, es como si estuviéramos hablando de una especie de ecosistema normativo en el que, aunque no exista una específica y determinada coordinación piramidal al modo de Kelsen o de esta forma jerárquica establecida y determinada, sí podemos hablar de una coexistencia y de una interactividad normativa, ¿no? Y eso es precisamente lo que buscaríamos con esta vinculación interpretativa. En México se ha empezado a hablar también del control de convencionalidad ampliado. ¿Qué es esto? Cito la opinión consultiva 2114, que establece derechos y garantías de niños y niñas en el contexto de la inmigración. Dice, es por tal razón que estima necesario que los diversos órganos del Estado realicen el correspondiente control de convencionalidad, también sobre la base de lo que señale el ejercicio de su competencia no contenciosa y consultiva. O sea, en la medida que tus funciones puedan integrar los factores del control de convencionalidad, tienes que integrar, que asumirlos. La que innegablemente comparte en sus competencias contenciosas el propósito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿cuál es? La protección de los derechos fundamentales de los seres humanos. Entonces, déjenme decirles una cosa. Bajo este principio, aunque la Constitución no me lo diga explícitamente, tácitamente por la convencionalidad y la interpretación conforme, todos los servidores y operadores jurídicos tienen que seguir el control de convencionalidad. Siempre que el objetivo sea la protección de los derechos de la persona. Y esto se le llama control de convencionalidad ampliado. ¿De acuerdo? Esto parecería que le causa conflicto a muchos formalistas que dicen, pero es que la Constitución no dice o no deja claro esto, ¿no? Bueno, reconoce los derechos humanos y que hay que protegerlos. Y claro, dirán, bueno, pero es que el servidor público solamente puede hacer lo que la ley le señale, no lo que no le prohíbe. O sea, para el servidor público, uno no puede hacer lo que la ley no le prohíbe. Solamente puede hacer lo que se le ordena. Y en este caso, el control de convencionalidad ampliado es algo que no se está ordenando, pero se está asumiendo para todos los servidores públicos, como lo señala en el ejercicio de la competencia no contenciosa consultiva, que tienen que asumir. Control de convencionalidad ex oficio, caso Gelman contra Uruguay. Cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos jueces, están sometidos a aquel, lo cual es obligar a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto.
por lo que los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex oficio, o sea, de oficio, un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana. Esto, precisamente como está señalado y por el caso Gelman contra el Uruguay, pues parece que no solamente nos obliga, sino que además justifica la operatividad del control de convencionalidad ex oficio y de manera ampliada. Entonces, esto también, en esta interacción y esta coexistencia, esta normatividad, pues vamos descubriendo que también nuestra Constitución va teniendo este carácter de posibilidades, sobre todo en cuanto al principio pro persona y en protección de los derechos humanos. Y parecería que estamos desplazándonos de este rigor formalista del que el servidor público solamente puede hacer lo que la ley le permite y lo obliga, más que lo que no le está prohibiendo, pero en razón de la convencionalidad y obviamente del beneficio que se está dando, porque ese beneficio de los derechos humanos, pues puede incluso asumirse inmediatamente esto por los países integrantes. Concepto de control de convencionalidad, pues a ver, vamos a ver lo que dicen los académicos. Control de convencionalidad es un ejercicio o examen de regularidad de los actos y normas de carácter general respecto del contenido del corpus juris interamericano. Es un ejercicio o examen de regularidad de los actos y normas de carácter general respecto al contenido del corpus juris interamericano. O sea que lo que hay en el corpus juris interamericano hay que integrarlo de una manera regular. Irregular como hacerlo, considerarlo una regla. Y en este caso, tal vez como diría Robert Alexi, son de esas reglas que se deben asumir, aunque no estén explícitamente en la Constitución, pero forman parte de este bloque y de esta interacción, esta sinergia normativa entre las normas interamericanas, de la Convención Interamericana, del sistema interamericano y la constitucionalidad, con el objeto de verificar su compatibilidad, evitando intromisiones contrarias a su contenido normativo de naturaleza sustantiva. En ese sentido, entonces, tipos de control de convencionalidad. El control duro o concentrado de convencionalidad. ¿Quién hace esto? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando el asunto ya superó incluso a la Suprema Corte de Justicia, podemos ir a pelearlo, primero a la Convención Interamericana para que se haga una recomendación y luego llevarlo hasta la Corte Interamericana. Puede tardar un poco de tiempo, pero se puede hacer. Y por el otro lado, el control de convencionalidad también tendría que contemplar el control difuso de convencionalidad, en el que los Estados miembros de la Convención Americana de Derechos Humanos lo contemplen en sus tribunales. Que de hecho es lo que podríamos esperar. Pero fíjense que aquí hay un tema, y yo creo que es una parte de desconocimiento. Y estoy hablando de los tribunales del Consejo de la Judicatura más que del electoral, porque en el electoral se ve que hay más movimiento y más aceptación de esto. Lo que son las salas regionales y la sala superior, ahí no están en el temblor de es que tengo que respetar primero la parte constitucional y luego la convencionalidad. No, bueno, precisamente por el control difuso, ¿no? Y por lo que hemos visto de la interpretación conforme, pues obviamente, y eso es lo que ha ocurrido en la sala regional del Tribunal Electoral y en la sala superior, las salas regionales de la sala superior, que efectivamente se puede dar esta coordinación de opera. Yo veo un poco más de distancia y de temor de aplicación en los juzgados familiares, civiles, en los penales, pero eso es parte de un proceso. Y bueno, como estamos solamente abarcando el tema de materia electoral, pues yo les diría que esto sí ocurre
en materia electoral y la protección de derechos en materia electoral como un tribunal constitucional. Intensidades del control de convencionalidad. A mí estas expresiones no me gustan mucho porque parecería que son como atenuantes en algunos casos. Interpretación conforme en sentido amplio, control difuso de convencionalidad en aplicación al caso concreto y control concentrado de convencionalidad, invalidación en efectos ergables. Habría que ver efectivamente cómo se puede, por qué se podría dar estos casos en el que el control difuso de convencionalidad llegara a considerar una inaplicación al caso concreto, pero tal vez sería porque se le está dando predominio a la norma constitucional sin entender que tendría que haber una conciliación. Y vuelvo al ejemplo de este muchacho con discapacidad de un autismo marcado, porque aunque la ley me dice que, el Código Civil me dice que hay que declarar como persona con incapacidad jurídica, y de hecho hay un juicio de interdicción, sin embargo la Corte, analizando el caso, contempla que con ajuste razonable puede darse muy bien el control difuso de convencionalidad y darle derechos a esta persona con discapacidad. Entonces creo que es un tema, esto es un tema de interés de los operadores y las operadoras jurisdiccionales de encontrar estas formas de validez. Y un poco regreso al asunto de Metli. Claro que hay normas heteroaplicativas y hay que colocarse en los supuestos para pedir el amparo, pero también uno puede pedir el amparo por los impactos normativos que puede tener una norma, aunque yo no me haya colocado, porque pueden ser discriminatorios de derechos humanos, ¿no? Pero como vimos, Ricardo, pues estas cosas hay que explorarlas en los casos concretos. Recepción de control de convencionalidad, ¿cómo ocurre en México? Bueno, pues efectos de la reforma constitucional en materia de derechos fundamentales. Esto ya vimos que ocurrió en el 2008, que generó el cambio de época del Semanario Judicial de la Federación 2010, la inclusión del derecho internacional de los derechos humanos en sede institucional, la reformulación del principio de supremacía constitucional y la convergencia interpretativa hacia el control de convencionalidad. De hecho, con esto mismo fue con lo que comencé la sesión el día de hoy. Y aquí hay algunos constitucionalistas que dicen, bueno, es que si vamos a hacer la interpretación conforme, en realidad estamos ampliando la Constitución, ¿no? Pues no sé si plantearlo en este sistema porque, repito, estas como que son categorías formalistas muy rígidas, ¿no? ¿Hay cláusulas sustantivas de derecho convencional que se incorporaron al texto constitucional? Pues no. Puede ocurrir, pero también lo que pasa es que cuando se firman los tratados internacionales, estos convenios, la Constitución misma reconoce que están al nivel de la Constitución y que hay que hacer una interacción. A mí me parece que abordar este tema sobre si la Constitución se está ampliando, pues en realidad no, más bien está operando en un campo de, yo les diría, como dirían algunos autores, en teoría de sistemas, hay una autopoiesis, hay una autoconstrucción de la Constitución en razón del ecosistema o de la contingencia jurídica en la que opera en su entorno. Es una simbiosis, más que pensar que estamos ampliando la Constitución y que solamente tiene que seguir la Constitución. La Constitución es una criatura que en el contexto internacional de los Estados, de la Organización de Estados Americanos, tiene que operar de manera sinérgica. Sentencias interamericanas y su vinculación en sede nacional. Caso Gelman contra Uruguay, nuevamente hablamos de este caso, la intervención, o más bien la vinculación de una manera directa. Cuando existe una sentencia internacional dictada con carácter de cosa juzgada respecto de un Estado, ha sido parte, en el caso sometido a jurisdicción de la Corte Interamericana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y órganos vinculados a la Administración de Justicia, también están sometidos al tratado y a la sentencia de ese tribunal. Entonces, de acuerdo a lo que dijo, y con esto también comencé la sesión, si ya quedamos que no puede haber gente en las cárceles sin una sentencia firme,
hay que repensar, y entonces no es un problema de la Constitución y que la Corte Interamericana esté violando la Constitución. Más bien, el arraigo tendrá que repensarse y las fórmulas jurídicas que este gobierno ha hecho modificación del Código Penal tienen que subordinarse. Déjenme decírselo en estas otras palabras. Hubo un par de ocasiones, vi unas entrevistas que hubo entre el entonces director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional y los países miembros. En concreto, por ejemplo, el caso de Nigeria y el caso Nicaragua. En ambos casos, pues había una deuda y necesitaban reajustar y renegociar. Y le decían, oiga, pero ¿por qué no nos condonan mejor esa deuda? Nos vuelven a prestar dinero y rehacemos todo otra vez. Y les decía el director del Fondo Monetario Internacional, el director ejecutivo, Michel Camdessus de aquel entonces. Le decía, a ver, podemos ser flexibles y renegociar la deuda. Pero, decía Michel Camdessus, más que preguntarse qué vamos a hacer nosotros para ajustarnos, más bien el planteamiento es qué deben de hacer ustedes para ajustarse. La Organización de Estados Americanos está por encima de los Estados Americanos. Está estructurando una lógica jurídica, judicial, metaregional. Recuerden lo que decía al principio, es una forma glocal, ¿no? Y en los avances de derechos humanos, la figura del arraigo o de la prisión preventiva es un retroceso en los avances que habíamos tenido en materia de derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido, no se trata de si están violando nuestra soberanía y nuestra Constitución, más bien es qué cosa tenemos que hacer nosotros para acatar esa sentencia. ¿Cómo vamos a cambiar nosotros? Pues habrá que utilizar una convencionalidad y una interpretación conforme, y ahí sí tendremos que modificar nuestra Constitución, porque es como si yo quisiera tener aletas, cuando de pronto ya no estamos nadando, sino que tenemos que caminar sobre la tierra, porque el entorno ha dejado de ser agua y ahora es tierra firme. Esa sería la lógica. Bueno, y en cuanto a la indirecta, en situaciones y casos en que el Estado concernido no ha sido parte del proceso internacional en que que fue establecida determinada jurisprudencia, por el solo hecho de ser parte de la Comisión Americana, todas sus autoridades públicas y todos los órganos, incluidas las instancias democráticas, jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, están obligados por el tratado. Habrá que preguntarle a Bukele qué va a hacer con todos estos malas salvatruchas que tiene en esas condiciones por un decreto y una ampliación que le ha permitido el poder legislativo de su país para tratar a esas personas como le está tratando. Es un caso muy polémico, pero a final de cuentas violatorio de derechos humanos, ¿no? Tal vez habrá que encontrar otras formas operativas en este caso. Bueno, hasta aquí la exposición del día de hoy, y me parece que de una manera general hemos logrado hablar del sistema interamericano y del control de convencionalidad en cuanto a la relevancia de cómo debe coordinarse con nuestra Constitución en cuanto a la interpretación conforme y la operatividad del control difuso. No sé si alguien quisiera comentar algo más antes de que nos vayamos
El día de hoy son las 6:44, es viernes por la tarde. Comentarios, no sé, Raúl, Pablo, Metzli, ¿alguna cosa que quieras agregar? A ver, sí, adelante. Más que agregar es, si pudiera ampliarnos, o por lo menos a mí, en cómo podemos, más que definir, diferenciar entre bloque de constitucionalidad o bloque constitucional y la interpretación conforme. Bueno, yo creo que no hay que distinguir, más bien hay que ver qué funciones tienen, ¿no? El bloque constitucional diríamos que son las normas y todo el contenido normativo con el que se cuenta. Y la interpretación conforme te diría que es una forma de actuar en la que tratas de coordinar todo lo que se encuentra en el bloque, todo lo que hay en el bloque. En cuanto a leyes constitucionales y las leyes y las convenciones, ¿no? O sea, todo forma parte del bloque constitucional, pero no hay una estructuración subordinada. Y creo que, vamos a decirlo en estos términos, lo que llamaríamos esta pirámide positiva que se llama la pirámide de Kelsen, en la que vemos exactamente qué está arriba y qué está abajo, ¿no? Que de hecho el escalonamiento normativo que toma Kelsen de Adolf Merkel es como si eso fuera todo el bloque constitucional, ¿no? El bloque de constitucionalidad, e incluso la consideración de las normas. Pero la interpretación conforme es cómo lo articulas. Pero como no hay una estructuración, o sea, te diría, el bloque de constitucionalidad es todo el software, todo el equipo, todos los contenidos, todos los programas de una computadora. Y la interpretación conforme es como el software, cómo articulas todos los contenidos de la maquinaria que están en el hardware. No sé si el ejemplo es bueno. La computadora es el hardware y el sistema de interpretación conforme es un software con el que tratas de operar todo conjuntamente. Pero este es un ejercicio, me atrevería a decir, jurisprudencial y casuístico, que en la medida que se van logrando las resoluciones y los precedentes, se va visualizando la mecánica de interacción y de operatividad conjunta. No sé si aboné, Metzli, a esta distinción. No, sí, muchas gracias. Sí, bastante. Muchas gracias. ¿Alguien más antes de que nos vayamos? Tú, Jesús, Alberto, ¿cómo ves? Nada que decir. Pues, gracias, doctor. Pues decir pues muchas cosas. Creo que este tema, los que estamos participando en el diplomado, nos interesa lo del control de la constitucionalidad y la convencionalidad. Creo que conforme hemos ido avanzado en los distintos módulos del diplomado, pues hemos aprendido nuevas cosas y sobre todo, pues creo que romper un poquito la idea que traemos los que somos de formación abogados y que fuimos formados pues ya hace algunos años, esa idea, ¿no? Pues sí, de la supremacía constitucional, ya lo mencionaba, doctor, en el sentido de que pues ahora actualmente a raíz de la reforma pues está en un mismo nivel que los tratados internacionales. Y a mí me parece, desde una opinión particular, que efectivamente el hacer un control de convencionalidad no es que sea una aplicación extendida de la Constitución, sino en todo caso también es híjole, no sé cómo explicarlo, es que antes se veía, me parece que el sistema jurídico giraba en torno precisamente a un documento fundacional como era la Constitución, y ahora me parece que
el sistema político y jurídico gira en torno a la protección de los derechos humanos, que obviamente están consignados en un documento fundacional como lo puede ser una constitución, y en ese sentido, en este momento de lo que se trata es precisamente de garantizar la mayor protección o la menor restricción a los derechos humanos, sea mediante la aplicación de la Constitución y las leyes ordinarias, o bien sea mediante la incorporación de la normativa, en este caso interamericana, de la interpretación o jurisprudencia o etcétera, ¿no? Fíjate, Jesús, que yo creo que una de las cosas que puede ayudar, lo que pasa es que, bueno, puede ayudar y puede ser lo más complicado. Hay un autor que se llama Niklas Luhmann, que tiene una teoría jurídica cibernética. Y un poco lo que traté de usar fue esa explicación, que a mí me parece que opera muy bien. Dice, el derecho es un sistema, pero es un sistema que cuando está en un entorno contingente en el que está inmersa ese sistema, pues funciona muy bien en el sistema, ¿no? Como, por ejemplo, nuestros cuerpos que están acostumbrados al clima donde están viviendo. Por ejemplo, si vives tú en una zona cálida como en Mérida, como en Villahermosa, pues tu cuerpo está habituado y tu sistema corporal y tu organismo está habituado a ese clima, ¿no? Si de pronto te cambiaran a una zona fría, al norte de los Estados Unidos o Canadá, tu cuerpo tendría que adaptarse a ese entorno, incluso la presión, la alimentación, todo tendría que adaptarse, porque si no tu cuerpo se va a hacer pedazos, ¿no? El sistema jurídico, dice Niklas Luhmann, es un sistema que está en un entorno. Y en el momento que el entorno cambia, lo que ha pasado con la convencionalidad y entrar México en el sistema interamericano, lo que está ocurriendo es que nuestro sistema jurídico tiene que mutar y adaptarse al entorno internacional normativo. Pero esta racionalidad nunca nos la enseñan en la Facultad de Derecho. Siempre vemos esa estructuración normativa jerárquica definida. Y no pensamos en la teoría de sistemas, como lo dice Luhmann, en la que el derecho, el sistema jurídico tiene que cambiar porque el entorno jurídico cambió. Y es lo que nos ha pasado. Y por eso te digo que hay que pensarlo como en otro juego, ya no pensar en la pirámide kelseniana, sino pensar como en un juego de sistemas, de entornos. O sea, nuestro cuerpo es un organismo biológico que en el momento que cambia de ambiente, pues tiene que cambiar su alimentación, tiene que cambiar su estructura, ¿no? Y eso es una muestra de lo que está ocurriendo. El hecho de que la Corte Interamericana diga que ya no debe haber nadie en una prisión si no ha sido sentenciado, vaya problema para el gobierno mexicano, ¿no? Y seguramente el día de mañana, el lunes, vamos a escuchar al presidente diciendo, esos son intervencionistas conservadores, ¿no? Alguna cosa así vamos a escuchar. Pero bueno, vamos a ver cómo responde el gobierno mexicano a esas interacciones. Bueno, les agradezco su generoso tiempo, espero que haya sido de su interés la sesión sobre la convencionalidad. He tratado de abarcar en esa sesión las dos sesiones por una cuestión de logística. Es que estamos en un retorno a actividades presenciales y tenemos algunas comisiones de aquí y de allá y algunos otros compromisos que nos dan. Entonces, estamos en un reajuste. Hay gente en la escuela judicial que ha salido, hay gente que está entrando y estamos en estos reajustes otra vez. Por eso estamos en estas condiciones. Pero el tema está visto, el tema abarcado, y creo que, como todos los temas que se ven en estos diplomados, es un buen pretexto para seguir luego por nuestra cuenta estudiando todo lo demás. Les agradezco su generoso tiempo, que sea un extraordinario fin de semana para todos y todas ustedes, y felices Pascuas. Hasta luego. Gracias, doctor. Saludos a todos. Igualmente. Gracias, profesor.